aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito es Dios para siempre. Vamos a compartir el mensaje de hoy. Por título hemos puesto la noticia más impactante. Jesús ha resucitado. Es la noticia más impactante de toda la historia humana. Jesús ha resucitado. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué, si es la más impactante, últimamente está pasando desapercibida en la mayoría de las personas? ¿No se han dado cuenta que el evento primordial que beneficia a cada uno de los seres vivientes ha acontecido ya? Y muchos se olvidan de celebrar este evento, aún de recordarlo o de conocerlo, y sus vidas tristemente pasan por la vida sin lograr el objetivo por el cual ellos vinieron aquí a esta tierra. La noticia más impactante: Jesús ha resucitado. Ha sido la resurrección de Cristo el evento histórico mejor fundamentado de todas las cosas que han acontecido. El más fundamentado históricamente, no solamente por creyentes, pero aún por incrédulos, por agnósticos, personas que se han dedicado a investigar los documentos históricos supuestamente para demostrar la falsedad, y cuando vieron la evidencia tan abrumadora, no quedó otra que decir: en verdad, Cristo resucitó. Se han convertido y ahora son pilares del evangelio, porque es una verdad indiscutible que no se puede esconder. Nos damos cuenta que los cristianos creemos por fe que Jesús es el Señor, creemos por fe que somos salvos, creemos por fe que Dios le levantó de los muertos, pero también creemos por la evidencia histórica de que Jesucristo se levantó de entre los muertos, porque en innumerables clases de tratados históricos se encuentra este hecho de que Jesús resucitó, de que fue levantado Él mismo de entre los muertos. La muerte no lo pudo contener allí. Y quiero empezar ese mensaje en el libro de Isaías. Vamos a recordar algunos aspectos de lo que significaba la muerte de Jesús. ¿Por qué fue tan impactante la noticia? Porque la Biblia habla de otras resurrecciones. La Biblia habla de algunos profetas resucitaron muertos. La Biblia habla de Jesucristo, resucitó varias personas. Pero ¿por qué la resurrección de Cristo mismo es la más impactante de todas? Acompáñenme por favor al libro de Isaías, el capítulo 53. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 4. Isaías 53. En el versículo 4 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Paremos allí. Primero que todo nos damos cuenta, esta porción bíblica, mesiánica, profética, está hablando de alguien que vendría algún día a la tierra, el cual tomaría sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, y ese alguien, por causa de llevar encima sobre él ese pecado tan grande de la humanidad, el castigo de él, dice, será molido.
lo iban a moler en el castigo que le iban a dar. Y todo por causa del pecado de los seres humanos. Dice, voy a saltar al verso 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La palabra repite una y otra vez que Jesús fue sin pecado. No hubo pecado en él, no hubo engaño en su boca, nunca dijo una mentira, nunca pensó nada malo. Fue el único ser humano que ha vivido una vida totalmente pura, inmaculada, sin mancha delante de Dios, el único. Y la palabra dice que ese que vivió sin pecado, entonces Dios quiso quebrantarlo, someterlo a padecimiento por causa del pecado de tantas personas que ha ofendido a Dios. Jesús había sido profetizado que iba a sufrir por los pecados de la humanidad. Y dice en esto que hemos leído que después, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Está profetizando también que no iba a quedar muerto, que no iba a quedar en la muerte, sino que iba a vivir por largos días, por la eternidad, después que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él es el cordero expiatorio. Él es el cordero que vino del cielo para tomar en él nuestras culpas, nuestro pecado. Y dice, y después Dios iba a permitir que la voluntad de él, de Dios, sea prosperada en su mano. Y sigue diciendo el verso 11 y el 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es tremendo cómo la palabra narra unos 800 años antes de que Cristo viniera a la tierra, narra lo que él iba a pasar, a padecer aquel día cuando iba a ser crucificado, aquel día cuando él iba a entregar su vida, derramarla hasta lo último, muriendo por la humanidad pecadora, hasta que iba a orar por aquellos que estaban castigándole, aquellos que estaban torturándole. Jesús cumple a cabalidad con cada palabra que de él fue dicha en la Biblia, cada palabra. Es el Mesías prometido. Y en este pasaje que hemos visto, habla que el Mesías, que por siglos el pueblo de Israel estaba esperando que viniera, tenía una señal. La señal era que después de sufrir la muerte, entonces iba a ser levantado. La muerte no iba a poder con él. Por eso está profetizado que después que pusiera su vida en rescate por los demás, entonces vivirá por largos días. Pero veamos ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 11, algo que aconteció muy conocido también. Vamos a leer desde el versículo 23, en la historia cuando murió un amigo de Jesús llamado Lázaro. Usted conoce la historia, no voy a abundar en ella, pero hay una referencia en este mensaje. Lázaro había muerto
Y Jesús se apareció 4 días después de Lázaro haber muerto. Y se encuentra con Marta. Y Marta, pues, resentida tal vez, adolorida tal vez, pero sabiendo que Jesús obraba siempre lo correcto, ella le había dicho: Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Dice ahí el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella declara que cree que Él es aquel de quien se profetizó en Isaías 53, el Cristo, el que iba a venir de parte de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el que iba a sufrir por la humanidad perdida. Ella decía: yo creo que tú eres. Jesús ha declarado que Él es la resurrección, que Él es la vida, que todo el que está viviendo y cree en Él no morirá, eternamente va a vivir, porque Él es la vida. Y nosotros tenemos que mirar esto. Se lo está diciendo a una mujer que está llorando la pérdida de su hermano. Tiene 4 días, y usted sabe la historia. Luego él fue con ella a donde estaba sepultado Lázaro. Y cuando le dicen: quiten la piedra, le dice Marta: Señor, ya hiede, tiene 4 días. Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, Jesús dio una orden: Lázaro, ven fuera. Y fue la voz autoritaria de la vida que impartió vida a alguien que tenía 4 días de muerto. Y ese cuerpo tuvo que salir de nuevo de la sepultura, de la tumba. Pero Jesús estaba demostrando que Él era, que tenía el poder para resucitar, porque Él era la vida misma. Y vemos aquí que Marta dice: yo he creído que tú eres el Cristo. Pero no fue a Marta quien primero Dios le dio la revelación, sino que fue al apóstol Pedro. Y quiero llevarle allí, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, el versículo 13, Mateo 16, verso 13, y voy a leer hasta el 16. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro el que recibió la revelación que Él era el Cristo. Le dice entonces el Señor, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de la revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Paremos allí. Por causa de una revelación que Pedro recibe de parte del Padre, Jesús le dice: te voy a dar las llaves del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Las llaves de los cielos, por causa de que recibió la revelación de que Jesucristo era el Mesías esperado, el ungido de Dios, el que había sido profetizado que vendría. Llegó la revelación. Y el apóstol Pedro recibe esto de parte de Dios. Pero Jesús sabe que ya el Padre ha declarado su misión última, que es morir por la humanidad. Y entonces dice el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús lo estaba explicando, se lo decía, dice, desde entonces comenzó a hablar, se lo repetía una y otra vez a sus discípulos. Jesús no hablaba mentiras. Sin embargo, fue muy duro creer esto para los discípulos. Se resistían a creer esto, que él tenía que morir y que luego iba a resucitar. Una cosa es que le han visto resucitar a alguien, pero que él mismo, después de muerto, resucite, para ellos esto era muy difícil, muy duro para creerle. Y todos sabemos, ellos siguieron con esa resistencia hasta el final. Vaya más adelante al capítulo 26, cuando a Jesús, en el versículo 51, voy a leer, cuando a Jesús ya lo han apresado, cuando llega esta guardia enviada por los sacerdotes y apresan a Jesús, Pedro está a su lado, y el mismo Pedro que había recibido la revelación de parte de Dios quiere tomar acción para que Jesús no sea apresado. Y dice el verso 51, pero uno de los que estaban con Jesús, en Juan 18:10 dice que era Pedro, dice, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. El otro evangelio dice se llamaba Malco, y Jesús entonces le sanó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Paremos allí. Jesús sabía que Él vino a morir. Jesús sabía que estaba escrito de Él que iba a ser molido, que Él iba a sufrir cosas terribles de mano de los sacerdotes, los escribas y aún de los impíos. Pero Él sabía que se tenía que cumplir en Él esas profecías. Cuando Pedro quiere de alguna manera evitar, Jesús le dice, no lo hagas. ¿De qué otra manera se va a cumplir la profecía si Él no muere? Si Él no hace lo que tiene que hacer y va al lugar que tiene que ir. Jesús conocía muy bien que no solamente iba a morir, pero que también tenía que resucitar al tercer día. Él lo había dicho antes. Él dijo, nadie me quita la vida, más bien yo la pongo. Él dijo, este mandamiento he recibido de mi Padre, nadie me la quita. Y por eso esta noticia de la resurrección de Cristo es tan impactante, porque tantas cosas hicieron a Jesús tratando de quitarle la vida y no se la pudieron quitar. Aun cuando Pilato mandó a que lo castigaran, los que lo estaban castigando creyeron que Pilato dijo, mátenlo a tortura, mátenlo con el castigo. Y la manera que le dieron, como él se estaba desangrando, era para que muriera allí. Sin embargo, se levantó y fue presentado
Cuando Pilato dijo, he aquí el hombre, ya era otra persona. Isaías decía, no reconocerían su rostro. Fue desfigurado totalmente. Y no solamente eso, sino después tener que cargar la cruz pesada, ese madero tan pesado encima, ya un cuerpo golpeado al máximo, y tener entonces que llevar consigo esta cruz hasta el Calvario, hasta aquel lugar, el Gólgota. Y todavía allí, usted sabe la historia, lo clavaron, él estaba desangrándose, duró varias horas desangrándose y no moría, hasta que la Biblia dice, Jesús, después que dijo, todo está consumado. Ahora sí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Inmediatamente, nadie podía quitarle la vida. Pero él dijo, pero tengo el poder para volverla a tomar. Y ellos no se imaginaban que esta persona que lo vieron sufrir, que lo vieron morir, lo sepultaron, estaba molido prácticamente de tantos golpes que recibió. Nadie imaginaba que este mismo hombre, en ese mismo cuerpo, iba a salir de una tumba que los mismos sacerdotes dijeron, pongan una guardia, le pidieron a Pilato, pongan una guardia para que no vengan los discípulos a robarse el cuerpo, porque ellos decían, ese mentiroso ha dicho que va a resucitar, entonces pongan una guardia para que eso no pase. Pero ¿qué usted cree que sucedió? Vaya por favor, veamos la historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 1. Dice la palabra de Dios, el primer día de la semana. Y acuérdese, no fue un sábado, no fue un viernes, no fue un martes, fue un domingo. El primer día de la semana marcó para la humanidad un nuevo día. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Impresionante. Tenemos los ángeles que dan la buena noticia, la noticia que nunca personas imaginaron que podía ser cierta, y ellas miraron que no estaba allí el cuerpo. Y cuando los ángeles le explicaron que Jesús antes lo había dicho, se acordaron, cierto, Él lo dijo, que iba a resucitar al tercer día. Y corrieron a decírselo a los apóstoles. Los apóstoles se supone que debían haber creído a Cristo. Se supone que ellos sabían que el maestro hablaba la verdad. Pero ellos ni siquiera, porque estas mujeres se lo dicen, lo creen. Y dice, verso 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro,
vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro fue y se dio cuenta, en verdad el maestro resucitó. Ya él creía porque vio. La Biblia dice que Juan, en otro evangelio, Juan también iba con Pedro. Ellos creyeron porque vieron. Pero Jesús entonces comienza a tratar con sus discípulos, con la incredulidad de sus discípulos. Es una noticia tan impactante que los mismos discípulos son reacios a creerla. Cuanto más 2000 años después, con tantas mentiras, tantas fábulas, tanto engaño que ha querido ponerse alrededor de estos acontecimientos, ha confundido la humanidad hoy en día. Por eso les decía al principio que el evento histórico mejor documentado es la resurrección de Jesús. El mejor documentado. Y sin embargo, aunque la documentación es tan amplia, tantas personas ni logran conocer que es cierto, mucho menos llegan a creerlo, están confundidos. Jesús comenzó a trabajar con esta incredulidad de sus discípulos. Ahí mismo dice que él se encontró con 2 discípulos que iban de camino a Emaús y empezó a hablarles y ellos estaban tristes. Les reclaman que si él no sabe lo que pasó en Jerusalén, cómo mataron a Cristo. Y voy a leer en el verso 21. Estos 2 discípulos dicen: pero nosotros esperábamos, está en pasado, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Esa frase dice la decepción de sus discípulos. Ellos esperaban que Jesús era el Mesías que venía a liberar a Israel de la mano de los opresores romanos. Y ellos, al darse cuenta que su héroe, su líder, lo mataron, están desanimados. Dice, esperábamos que él era, pero dando a entender, él no era. Pero luego dice, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Es como una alucinación, creía, una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús, él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Piénsalo bien. Ellos están duros para creer. Jesús le dice insensatos, tardos para creer. ¿No era necesario que el Cristo padezca esto y luego sea glorificado, entre en su gloria? Sí, claro, es lo que está escrito en Isaías 53. Después de padecer, él verá linaje. Después de padecer, él tendrá una larga vida. Después de padecer, él recibirá el fruto de su aflicción. Después de padecer, vendrá la gloria. Jesús le abre el entendimiento. Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús entonces hizo como un resumen, pero completo, de todos los lugares donde se hablaba de él. Cada escritura que mencionaba a Cristo, al Mesías, lo que iba a pasar. Dice la Biblia que ellos entonces, ya se hacía tarde, lo invitaron a la casa y Jesús, al partir el pan, desapareció de su presencia y se dieron cuenta, era él. Se nos apareció el Señor y rápidamente volvieron a donde estaban los demás. Dice el verso 33, y levantándose en la misma hora
volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ya aquellos estaban recibiendo también información. En verdad ha resucitado. La noticia es cierta. Tenían que creerlo. Fue difícil. Fueron tardos en creerlo, pero ellos tenían que creerlo porque ahí estaba la evidencia. Hasta que Jesús entonces dice, se le aparece a ellos. Y voy a saltar al verso 44. Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Tenía que ser, se cumplió. Aleluya. Es verdad, es palabra de Dios, está escrito. Es un registro legítimo que nos dice: eso aconteció, esa noticia se divulgó. Déjeme decirle algo. Los judíos, muchos están todavía esperando que venga el Mesías. No que retorne, sino que venga por primera vez. Porque muchos no creen que Jesús ya vino. No lo creen, están esperando al Mesías. Gracias a Dios hay millones de judíos que hoy son mesiánicos, que creen que Jesús es el Mesías y lo están esperando ahora que regrese, pero ahora a buscar su iglesia, a buscar su pueblo. Pero nos damos cuenta de algo. Jesús apareció en Jerusalén. La noticia se divulgó en Jerusalén. Y fue en Jerusalén que los habitantes de allí supieron que lo mataron. Supieron que lo golpearon, que él fue desangrado, que le atravesaron una lanza en el costado, que no había ya nada en él, agua y sangre salió. Ellos podían conocer que aquel que hacía tantos milagros, aquel que era tan bueno con los demás, le habían hecho ese tratamiento tan terrible. Esa noticia se regó como pólvora en todo Jerusalén. Los judíos, los sacerdotes, los jefes se asustaron. ¿Qué vamos a hacer? Le dijeron a los guardas romanos: no digan que resucitó. Le vamos a decir al emperador que ustedes algo pasó y los discípulos les robaron el cuerpo, y ellos dicen que iban a interceder para que no les haga nada a los soldados. Había una orden en Roma que si un soldado se dormía en el servicio de la noche, lo mataban. Estos soldados no podían decir: nos dormimos y nos robaron el cuerpo. Los iban a matar. Pero los sacerdotes decían: no les va a pasar nada. Y todavía hoy en día creen que los discípulos robaron el cuerpo. Pero si lo hubieran robado, lo hubieran encontrado. Porque todos aquellos que estaban en autoridad lo hubieran perseguido hasta que hubieran hallado a Jesús y le hubieran dicho: aquí está. Otros decían: oh, tal vez no fue que lo robaron, tal vez fue que se desmayó en la cruz y después salió solo caminando. Oh, sí. ¿Cómo que se desmayó y a los 3 días sin medicina, sin tratamiento, sin agua, sin comida? Después de todo lo que pasó iba a salir fuerte, mover esa piedra y aparecerse allí. Son absurdas esas conclusiones, pero muchas personas lo creen todavía. Pero ¿cuál es la verdad? Jesucristo venció la muerte. Jesucristo salió de esa tumba. La muerte no pudo con él. Aleluya. Bendito sea para siempre. Él es el que tenía que venir para morir por causa del pecado de toda la humanidad. Él es.
Pero hay algo más que dice el verso 47, que es necesario. Así como era necesario que el Cristo viniera, padeciera y fuera muerto y luego resucitara, luego dice el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, es necesario. Así como era necesario que Él viniera y padeciera, muriera y resucitara, también es necesario que se predique en todas las naciones arrepentimiento y perdón de pecados. Y ahora esa es una función de la iglesia. Ahora esa es una responsabilidad de la iglesia de Cristo en la tierra. Predicar no solamente que Él murió y resucitó, pero también arrepentimiento. Porque dice la palabra que Dios manda que en todo lugar los hombres se arrepientan. Dios manda que reconozcamos toda la humanidad que hemos pecado, que hemos ofendido la santidad de Dios, que hemos ofendido a nuestro Creador con la manera de vivir. Y Él dice, tienen que arrepentirse. Y no solamente arrepentirse y quedarse así, sino recibir el perdón de los pecados, recibir la limpieza, porque Jesús murió y resucitó precisamente para esto, para que nosotros pudiéramos vivir, pero limpios delante de Dios, sin mancha, sin pecado. La sangre que Jesús derramó limpia, purifica nuestras almas, quita todo pecado, toda maldad de nosotros. Pero tenemos que predicarlo, tenemos que predicarle al mundo que es cierto que las personas viven maneras que ofenden a Dios, de una manera desordenada, pero también que si se arrepienten de esto, Dios les va a perdonar y no los va a condenar por lo que han hecho. Tenemos que hablarlo. Nosotros sabemos, la Biblia dice, hay personas que tienen el privilegio de conocer estas verdades, que Jesucristo pagó por nosotros. Estaba escrito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se fue por su camino, pero Jehová cargó en Él nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras injusticias. En Cristo fue cargado todo esto. Y dice la Biblia, nosotros tenemos que darlo a conocer, que Cristo pagó por nosotros, que Cristo logró para la humanidad una amnistía total, general. Solamente hay un requisito: arrepiéntete de lo que has hecho de todo corazón. Toma la decisión de apartarte de esa vida de pecado y recibe la gracia. Recibe aquel documento que te dice perdonado es, perdonado, perdonado. No importa lo que hiciste, perdonado es. Después de la confesión, después de pedir perdón, llega la justificación y llega el perdón. Tenemos que predicarlo. Y las personas que logran captar esta verdad, que logran creer esta verdad y lo hacen, la Biblia dice, Dios entonces les convierte en sus hijos e hijas. Y no solamente esto, les da su Espíritu Santo. Y el hecho de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros no solamente es para que nos enseñe la palabra verdaderamente, para que nos enseñe quién es Cristo. No es solamente para que nos consuele, para que esté con nosotros en esa comunión tan hermosa, pero hay algo más que Dios asegura para todos aquellos que creen que Jesucristo murió y resucitó y reciben la gracia de Dios y lo aceptan en sus vidas como el Señor de sus vidas. Vaya por favor al libro de Romanos, vamos a ver un versículo allí. Romanos capítulo 8, el versículo 11. Miren lo que dice. Romanos 8, 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos
a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Escúchalo bien. Si tú crees en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías que había de venir, y tú crees que Él vivió la vida perfecta como dice la palabra, y tú crees que Él realmente padeció, murió, lo sepultaron y resucitó al tercer día, y como dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre. Si tú crees que Él pagó en la cruz por tus pecados, por tus ofensas, por tus transgresiones, por tu manera de vivir, apartada de Dios, tú dices, si yo creo que Él también me puede cubrir a mí, mis faltas. Si tú crees esto y decides pedirle perdón a Dios en arrepentimiento por todo lo que has hecho, Dios dice, te extiende el perdón y te limpia. No solamente te limpia, sino te da su Espíritu. Y por causa de haberte dado su Espíritu, dice, te asegura ahora que tu cuerpo no quedará en la tumba. Porque ese mismo Espíritu que levantó el cuerpo de Cristo te va a levantar a ti de la tumba aquel día. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Es maravilloso esto. Es maravilloso. La muerte de Cristo habla de un perdón general a la humanidad. Pero la resurrección de Cristo habla de una esperanza para la humanidad que uno no podía imaginar. Que el Espíritu de Dios en nosotros, Dios lo ha dado también como testimonio, como sello, como prueba de que le pertenecemos a Él. Y que este cuerpo mortal no quedará en la tumba, no quedará para siempre allí, sino que el Señor, por causa de su Espíritu en nosotros, igualmente nos va a levantar. Y estamos esperando aquel día maravilloso. Hay una esperanza en el cristianismo verdadero. Aleluya. Una esperanza que anhelamos que toda persona la pueda tener. Que toda persona por doquier pueda conocer esta verdad. Esta noticia, la más impactante que ha ocurrido en la historia humana. Que podamos proclamarla, hablarla, explicarla a los demás, orándole a Dios que les abra el entendimiento. Cuando vemos personas que dicen, no, yo no creo cuentos, no, yo no creo fábulas, yo tampoco. Es que esto ni es cuento ni es fábula, esto es pura verdad, hermano. Es que tenemos que hablarles y no nos ofendamos, no nos preocupemos, no nos angustiemos de que las personas sean duras de creer esta verdad. Sus mismos apóstoles no creían. ¿Qué podemos esperar nosotros 2000 años después? Sus mismos apóstoles que lo vieron hacer los milagros, que vieron a Jesús obrar tantas maravillas. Jesús había dicho, voy a resucitar, ya veremos, decían. Y no lo creían. Hasta que por fin Dios les abrió el entendimiento y las escrituras tuvieron sentido para ellos. Nosotros oramos que Dios les abra el entendimiento a los incrédulos, porque tienen un velo, están entenebrecidos en su entendimiento. Y les rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, quítale ese velo de ese entendimiento a esta persona, que pueda ver la verdad, que pueda conocer la palabra, que pueda recibir la salvación de su alma, que pueda recibir tu Santo Espíritu para que tenga esperanza de vida eterna, de que su cuerpo no quedará en el sepulcro. Es maravilloso lo que el Señor ha hecho. Y por eso nosotros los cristianos celebramos hoy en la resurrección de Cristo, pero no solamente un día, celebramos cada día la resurrección de Cristo y decimos, porque Él vive, yo vivo, porque Él vive, yo vivo, porque Él vive, yo vivo. Aleluya. La muerte es el postrer enemigo que será vencido. No tiene potestad sobre los creyentes la muerte. La muerte solamente es un paso de transición para ir de aquí al cielo. Mientras tanto, hasta que Jesús venga y nuestros cuerpos físicos también sean cambiados al cuerpo glorioso como tiene el Señor hoy en día. Voy a terminar en el libro de
Primera de Pedro, por favor, acompáñeme allí. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza viva. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo. Porque Jesucristo dice, Él es la vida. Y quizás lo más increíble era que al mismo autor de la vida pudiera venir la muerte de alguna manera. El autor de la vida, que viera lo que era la muerte, era quizás lo más impresionante. Pero es que la muerte no podía contener la vida misma. Jesucristo, cuando murió en su cuerpo físico, dice la Biblia, Él fue a liberar a aquellos que estaban cautivos. Aquellos luego los llevó, los que estaban en la cautividad. Y fue también al infierno y le quitó las llaves a Satanás, las llaves de la muerte y del Hades. Y luego se presentó ante el Padre como el victorioso. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor para siempre. Y a nosotros nos ha dado una esperanza viva. Viva. Viva quiere decir no hay muerte en ella. No hay aflicción que te pueda apagar esa esperanza. No hay dolor humano que pueda quitarte esa esperanza. No hay burla de nadie que pueda arrancar de tu corazón esa esperanza, porque es viva. Tú dices, es que mi cuerpo algún día tiene que quedar. Si el Señor no viene antes, no vamos a estar aquí miles de años en este cuerpo. Algún día nos vamos de esta tierra, pero hay una esperanza viviente en nosotros. Así como el Señor vive para siempre, yo también, porque su espíritu está en mí. Porque Dios me ha dado su espíritu y como arras, como testimonio, como garantía de que soy de Él. Y Él es la vida y Él me imparte vida. Jesús dijo, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el verso 4 y el 5, con esto termino, que además de tener esta esperanza viva, nosotros, dice, hemos sido renacidos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. No solamente es que Dios nos va a resucitar y estar en el cielo. ¿Cómo vamos a estar en el cielo? Ahora como herederos de Dios. Dios es el dueño no solo del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud. Dios es el dueño del universo. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Y nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que somos de Dios porque creemos en Cristo, dice, iremos al cielo a recibir esta herencia, la cual no se corrompe, la cual no se marchita, está reservada, está guardada, tiene tu nombre, está esperando el momento en que tú tengas que llegar allí para entregártela. Y dice el verso 5, a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros, mediante la fe es que yo lo creo, yo lo confieso, yo lo espero, yo sé que así es, porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios dice la verdad, pura verdad, solo la verdad, nada más que la verdad, absolutamente la verdad. Yo lo creo, yo espero esto. Esa fe tiene un poder que te sostiene delante de Dios. Por el poder de la fe lograrás esto que Dios tiene para ti. Dice,
sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación nosotros la tenemos segura en nosotros por la fe en Cristo. Una fe, repito, que no se mueve, que no flaquea, que no se debilita. Una fe verdadera en que Jesucristo venció la muerte, que Jesucristo triunfó sobre todo poder de las tinieblas, que Jesucristo hoy está sentado a la diestra del Padre y que Él dijo: vendré por ustedes, no los voy a dejar abandonados para siempre, vendré a buscarlos. El Espíritu Santo está con nosotros, preparando la iglesia, preparando la novia, preparándonos para aquel momento cuando Él dice: vengo por ustedes. Se acabará la tribulación, se acabará el sufrimiento, se acabará el dolor, porque entonces estaremos ya en la eternidad con Él. Hay una esperanza maravillosa y por eso nosotros podemos vivir celebrando, podemos vivir agradecidos, regocijándonos. Cuando tengamos que confrontar algún tipo de situación adversa, pensamos en aquel que venció en la cruz. En la situación o en la condición quizás más negativa que un ser humano podría enfrentar, estaba Cristo en la cruz. Y todavía allí venció. Todavía allí, contra todas las, digamos, lo que se podía imaginar que podía venir, venció el Señor. Decimos: si Cristo venció en esa condición y su Espíritu está en mí, ¿cómo no puedo yo vencer hoy también? Recuerdo cuando también hoy se hablaba, recordaba la palabra que el Señor el domingo mencionaba. Jesús decía: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y les dijo: esto les digo antes de que suceda, para que crean. Ya ellos sabían que Jesús decía: yo he vencido. Dirán: ¿vencido? Sí, y lo verán. Lo verán porque yo les digo: he vencido, y luego lo creerán. Jesucristo ha vencido. Venció al diablo, venció todo principado, toda potestad. Dice la palabra que por su victoria todo lo que había en contra tuyo y mío fue quitado, fue clavado en la cruz. No hay nada que se interpone ahora entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre nosotros y Dios, porque Jesucristo estableció el puente. Él es el camino hacia el Padre. Él es el que nos permite llegar a Dios. Es un día de regocijo, repito, porque recordamos una vez más la victoria de aquel que contra todo pronóstico de los incrédulos se levantó. Y los ángeles dieron la noticia: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. ¡Aleluya! Aleluya. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Cristo. Gracias, Rey de Gloria, por esa victoria que has logrado y porque la has extendido a todos nosotros, a todos los que creemos en ti. Gracias, Padre, por permitirnos conocer estas verdades, por darnos tu Espíritu. Gracias, Dios. Si hay alguna persona que todavía no ha puesto su fe en el Señor, hoy tienes la gran oportunidad. No solamente para que tú sepas que Dios te trajo aquí con ese propósito de arreglar cuentas contigo para bien, para bendecirte, para darte esperanza eterna, para darte salvación a tu alma. Pero tienes tú que tomar las medidas necesarias en tu vida. Reconoce que has vivido de manera apartada de Dios, no como Dios manda. Puede ser porque ignoras los principios de Dios que ha declarado en su palabra. Quizás te enseñaron algo diferente, pero es el momento de darle a tu vida la oportunidad de salvación, la oportunidad que el Señor está ofreciendo.
Jesús dijo, se debe predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Y yo te digo, arrepiéntete de todo lo que hayas hecho. Pídele perdón a Dios, que Él es el juez justo y hará justicia, pero en la cruz de Cristo. Y a ti te justificará y te perdonará, porque Cristo pagó el precio. Donde estás, pídele al Espíritu Santo que te revele y pídele perdón a Dios. Puedes decirle palabras similares a esta. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que mi vida la he vivido de manera apartada de ti, de tu verdad, de tu palabra. Perdóname todas las transgresiones, todos los pecados, todas las ofensas que he cometido. Perdóname. En esta hora yo creo que Jesucristo está vivo, que resucitó de entre los muertos. Y yo confieso que Él es el Señor de mi vida. Y yo lo voy a obedecer a Él en todo lo que Él diga. Perdóname, Dios, límpiame con la sangre de Cristo. Purifica mi alma. Haz resplandecer mi vestido espiritual delante de ti. En esta hora, dame tu espíritu. Séllame con tu Espíritu Santo, oh Dios, para el día de la redención. Y ayúdame a vivir la vida de manera ordenada a tu palabra. Gracias, Dios. Yo creo por fe que recibo ese perdón y recibo la salvación de mi alma y recibo ese traslado del reino de las tinieblas donde vivía al reino de la luz admirable, al reino de Jesucristo, para la gloria de su nombre. Gracias, Padre. Y si hay alguna persona también que ha estado dudando de esta gran verdad, de esta gran noticia, hoy reconoce que Jesucristo venció